Bueno, hablar de arte es hablar de algo que tiene diferente significación para cada persona. Hay entendimientos distintos, hay entendimientos del arte como académico, como clásico, como logro técnico. Hay como la idea del ideal alcanzado estéticamente por una cultura. Eso es verdad, pero ¿qué es arte a la edad de la infancia, a la edad menor de 14 años, a la edad de oro de la creatividad, que es a partir de los 5 a los 12, 13, 14 años? Es una edad fabulosa para poder explorar, experimentar, tener la curiosidad, expresarse y acostumbrarse a la creatividad propia. Entonces el arte a esa edad no requiere tener la visión del adulto, requiere que sea la experiencia y la vivencia de los menores, de los niños, de las niñas, del que está descubriendo, del que está fantaseando, del que está poniendo sus emociones, sin que eso elimine la posibilidad de ciertas individualidades precoces o con virtuosismo que de pronto tienen habilidades que sobresalen sobre los demás. El arte y la artesanía mucho tiempo se han separado, se han considerado una por encima de la otra, pero ya en los tiempos actuales el arte y la artesanía ya no están tan separados. A veces la artesanía ha tenido los niveles del arte y hay que tomarlo así. La idea nomás de las manualidades, ¿no?, tiene un entendimiento diferente. Las personas tienen acerca de la idea de las manualidades a veces prejuicios con el término, ¿no? Es decir, manualidades, puede haber prejuicios como por ejemplo que las manualidades son para mujeres y no para hombres, ¿no? Una cosa así, ¿no? O que prejuicios de que la artesanía es una cosa menor, ¿no? Tradicional, esquemática, básica, y no tiene las categorías del arte de los museos, del arte de la excelencia técnica con determinados materiales. Es verdad en parte, pero en estos tiempos y con la amplitud de formas de expresarse del arte en la época contemporánea, las manifestaciones artísticas se han ampliado inmensamente. Entonces ya no es solamente la academia, ya no es solamente la escuela tal o cual la que dicta cómo debe ser el arte o cuál es el mejor arte, ¿no? Incluso ya no hay un eurocentrismo, por ejemplo, sino hay a nivel global una apreciación de las artes locales, una apreciación nueva, etnográfica, una comprensión de sensibilidades, de tradiciones que a veces son hasta más valiosas porque conservan tradiciones milenarias, ¿no? Ni siquiera académicas modernas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta desde la visión del adulto para que la idea de hacer talleres de arte, manualidades o artesanía artística para los menores no tenga esos prejuicios. Y una de las finalidades más importantes es para que sea inclusivo, ¿no? Que el curso de expresión artística, de manifestación artística, sea un laboratorio de creatividad, como se dice en inglés, un art lab, ¿no? O sea, un laboratorio para poder ejercitar la creatividad, ¿no? Entonces, no es la creatividad exclusivo para unos que tienen virtuosismo para el dibujo, para la pintura. La creatividad es para todos, porque todos los menores, todos los seres humanos a esa edad tienen una potencialidad creativa, tienen una capacidad de tener momentos creativos, ¿no? Y va a ser versátil, va a ser diverso, como es diversa las culturas,
como son diversos los contextos, como son diversas los materiales con que cuentan, ¿no? Entonces, la diversidad y la creatividad tienen puntos de encuentro, ¿no? Nosotros, en el Perú, en medio del problema, pongamos que significa la educación de los menores a nivel humano, planetario, global, en el Perú tenemos todas las razas, tenemos todas las regiones, tenemos una megadiversidad, difícil de articular, difícil de que se entienda, pero esa diversidad, el gran desafío es cómo la comprendemos sin que sea uniforme, militarizada, ¿no? Cómo la comprendemos en su particularidad, cómo le damos opción a su particularidad, para que esa diversidad se vuelva riqueza. El ser humano, en Finlandia, por ejemplo, el país que está número 1 en el ranking de educación, ellos solamente tienen en recursos naturales árboles y todo lo que pueden invierten en educación de sus menores. Entonces su capital es el recurso humano. No tiene recursos naturales. Nosotros que tenemos en el Perú recursos naturales en cantidad, ¿cuánto invertimos en educación? ¿Cuánto se invierte realmente? Por eso es que tenemos el síntoma, ¿no?, de una sociedad que tiene hambre de educación, que tiene hambre de capacitación, que sabe que si no aprende, no se capacita, no tendrá capacidades en el futuro. Y si no la puede tener, sus hijos y sus nietos peor. ¿Por qué? Porque el mundo está desafiante, el mundo está cambiante y por lo tanto se necesita capacidad de adaptación, capacidad de innovación, se necesita incrementar la imaginación, la autoestima en las propias capacidades, ¿no? Entonces, con todo este concepto, la idea es que la educación en los currículums escolares se ha apartado las humanidades, se ha apartado temas que parecen menores, ¿no?, con respecto a las matemáticas, con respecto a la ciencia, con respecto a la alfabetización o con respecto a la nutrición. Ninguna está mal, pero está mal que se haya apartado, porque al apartarse estos trabajos es como si no se hiciera educación física, ¿no? ¿En qué colegio no hacen educación física? ¿En qué currículum escolar no hacen educación física? ¿Y acaso educación física no no se van a correr y a hacer gimnasia los alumnos? Pero eso es para el cuerpo. La educación física es para el desarrollo del cuerpo. Yo no la critico, me parece muy bien, pero es obligatorio. Todos los alumnos y menores tienen que hacer educación física. Y en ese momento están tonificando su cuerpo, están ejercitando sus músculos, ¿no? Pero esa es la psicomotricidad gruesa. La educación física va más a la psicomotricidad gruesa. Y ahí quiero yo enfocar lo que es la psicomotricidad fina. En ejercicio de educación física no van a hacer ejercicio de psicomotricidad fina, porque lo que hay que hacer es reforzar el cuerpo completo, tener equilibrio, los brazos, ¿no?, el correr, el respirar, los pulmones, el movimiento del cuerpo, conocerse a sí mismo. Los niños desde los 5 a la edad que estoy diciendo, hasta los 14 años, ¿no?, en educación física por supuesto que necesitan espacio para el desarrollo, a no ser que sean discapacitados tienen que tener una terapia especial, pero los niños en su porcentaje mayor necesitan educación física. Yo pongo la educación de la psicomotricidad fina al mismo nivel o más todavía que la psicomotricidad física. Y quiero explicar por qué, ¿no? Porque hay un riesgo en esta época con la excesiva digitalización. Es decir, que el ser humano no solamente ya, pongamos, no tenga que caminar porque usa automóviles, sino ya casi no utilice los brazos, las manos y los dedos, o solamente digita y todo lo hace la computadora. ¿Por qué? Porque hay partes del cerebro, hay partes neurológicas que están adoleciendo, están careciendo de ejercicio. En cambio, la psicomotricidad fina es una gimnasia cerebral, es una gimnasia neurológica. Neurocientíficamente está probado que los hemisferios van combinando, la sinapsis cerebral se ejercita, se energiza, ¿no? Y entonces es una manera de entender el tema de psicomotricidad fina.
Otra manera es, por ejemplo, de entender la psicomotricidad fina en relación a algo que es el primer paso de conciencia que se tiene que tener de parte de los profesores de arte o de los mayores acerca de los menores que están creciendo, ¿no? Que su primer instrumento, su primer juguete, su primer herramienta es su propio cuerpo, y que una parte de su cuerpo puede tener coordinación. No digo que otras partes no, pero es la parte que yo voy a concentrarme en mi proyecto, en esta visión de proyecto, que es la manual fisioplástica, ¿no? Que coordina las manos, los dedos, los brazos, los ojos y el cerebro, ¿no? No coordina la danza, no estoy, pongamos en este momento, yo sé que es importante, pero le voy a dar prioridad a las posibilidades que tiene ejercitar la coordinación de las manos con los ojos y con la mente, porque en la mente se procesa la imaginación, se procesa las visiones, se procesa, y a través de las manos se extiende la expresión, se extiende los sentimientos, se extiende los impulsos, algunos conscientes, a propósito, y muchos subconscientes, inconscientes, que son fuerzas que están moviéndose dentro de los cuerpos, ¿no? Y que salen, ¿no?, de acuerdo a las dinámicas, ¿no? Y eso se va pudiendo acompañar. Así el profesor de arte o los profesores de arte, más que ser unos instructores de disciplina, ¿no?, más que ser unos instructores militares, ¿no?, que no dejan que se salga de la línea y que estén uniformados y todos tener el mismo resultado, los profesores de arte sean buenos acompañantes y facilitadores de ese aprendizaje. Un aprendizaje creativo, un aprendizaje empático, sensible, ¿no? El profesor de arte que toma esa conciencia observa distinto. Yo creo que si se da cuenta y sigue unos talleres, que es el plan que tiene este proyecto, ¿no?, se va a dar cuenta que él mismo, haciendo los ejercicios y las dinámicas, cuando las aplique en sus menores, va a observar cosas que antes no observaba, va a mirar cosas y va a acompañar cosas que antes de pronto no notaba o no permitía a algunos que participen. Yo, por ejemplo, voy a insistir en que este proyecto tiene validez si el 100%, por decir, es un ideal, el 100% participa. Es decir, no hay desaprobados, no hay los que están excluidos de la experiencia, porque toda experiencia va a generar una conducta, un comportamiento, va a generar unos signos, unas señales, ¿no? Unos más artísticos, unos más logrados, más ordenados, unos más rápidos, unos más lentos, a través del tiempo, ¿no? No solamente es una sesión, no es una especie de examen y ese examen ya es un diagnóstico, no. La educación de los menores es un proceso que dura años, por lo tanto debe seguirse de acuerdo más o menos a los rangos de edad que se tiene y sabiendo que viene de una experiencia y que va a otra experiencia, ¿no? Todo esto es el andamiaje, ¿no?, de un ser más creativo para que cuando esté a los 14, 15 años, que viene la etapa de la vocación, de la especialización, tenga mucho más posibilidades de ser innovador, tenga una mentalidad en donde no se queda mirando el cerro, sino se queda viendo qué cosas puede hacer en ese cerro, ¿no? ¿Qué puede hacer con las piedras de ese cerro? ¿Qué puede hacer con la madera, con un árbol? ¿Cómo lo puede cuidar? ¿Cómo lo puede valorar? ¿Cómo lo puede mirar distinto? Es decir, las posibilidades son inmensas si es que los profesores se sensibilizan, se capacitan y tienen a la creatividad, a la imaginación, a la fantasía, a la particularidad, a la capacidad individual de expresión de cada uno, con ese margen de libertad. Cuando digo libertad,
no se trata de una catarsis, ¿no? Que siempre sea el momento del desfogue anárquico. Evidentemente, las prácticas artísticas, si son vistas como las estoy planteando, tienen un contenido terapéutico, como lo tienen para los adultos, porque ¿qué artista no se da cuenta que también necesita el arte casi como una terapia? Pero cuando se habla de aspecto terapéutico en la educación, se ponen las alarmas y se asusta a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo que terapia, no? ¿No? ¿A qué se refiere con terapia? ¿Quién quiere manipular, hipnotizar? ¿Quién quiere coaccionar a mis hijos, no? Evidentemente no se trata de eso. Se trata, ¿no?, de libertad como un porcentaje. Pongamos 50% libertad y 50% de disciplina. Es decir, ir aprendiendo instrucciones, recetas, orden y formas de comenzar trabajos y variedad en la forma de desarrollarlos y terminarlos. En esa diversidad de desarrollos es donde está la libertad, ¿no? Y los profesores tienen que abrirse a esa libertad, no una libertad que sea protagonizada por la competencia, por la competencia con el otro, sino por la valoración de sí mismo y la valoración de los demás, porque también si estos ambientes de trabajo artístico permiten las particularidades, pues si un ejercicio es dibujar un florero, ¿por qué van a ser todos los floreros iguales, no? Que todos los floreros de esa dinámica, todos sean diferentes, que comiencen con una idea básica y cada uno le ponga los colores que quiere, ¿no? Y ese margen de libertad, ¿no?, se puede poner en muchos ejemplos, ¿no? Se puede construir una pequeña casita, maqueta, ¿no?, con cartón, que es una instrucción básica que a los 6, 7 años lo pueden hacer los niños solos, ¿no? Una vez que lo hacen, cada uno va a hacer la casita distinta. Sería malo que 30 alumnos hagan todos la casita igualita, como si fueran, pues, cabañas militares. O sea, lo mejor es que cada uno ponga el techo de color que quiere, las ventanas que quiere, las puertas que quiere, ¿no? Y tenga la posibilidad de que su fantasía, con las instrucciones básicas, después tenga margen de libertad. Entonces se va perdiendo miedo a la libertad, porque también hay miedo a la libertad, también hay miedo al error y también hay miedo a la desaprobación. Hay una virtud que tiene la idea de los laboratorios artísticos o los talleres de artes y manualidades, ¿no? Que la forma de seguirlo a través de fichas o de cartillas o de indicadores que se apuntan para poder hacer un seguimiento, no es notas en las cuales se aprueba y desaprueba. No es que matemáticamente no pudo resolver el problema y entonces hay que desaprobarlo porque no va a poder pasar al siguiente grado. No. En arte hay que propiciar el desbloqueo, hay que propiciar la autoconfianza, la seguridad personal, hay que propiciarla, ¿no? No es fácil a veces es fácil, pero a veces no. Una de las virtudes de estos momentos en donde se da libertad es que los individuos que participan en los talleres se acostumbren y vayan ganando seguridad personal para resolver el nuevo desafío que tienen. ¿Y qué es lo que se van dando cuenta? Que frente al desafío sorpresa, a veces ya tienen elementos de base con lo que resolverlo. A veces tienen que imaginárselo. Y entonces comienzan aunque no lo sepan ya, tienen la costumbre y el ejercicio de que con creatividad lo van a poder resolver.